La lluvia golpeaba el parabrisas mientras Victoria Sterling agarraba los controles de su jet privado, con los nudillos blancos contra el cuero. En el asiento del copiloto, David Michei, el mecánico al que había despedido hacía apenas 3 horas, trabajaba frenéticamente en el panel de instrumentos, moviendo sus manos callosas con una precisión que ella nunca había notado. «El motor 2 está fallando», gritó por encima de la tormenta, sin mirarla. «Nos vamos a caer». La isla apareció entre las nubes como una oscura promesa, todas rocas irregulares y un verde infinito. Victoria había construido un imperio basándose en nunca mostrar debilidad, en nunca necesitar a nadie. Pero mientras el avión se dirigía al agua, se encontró mirando al hombre al que había destruido sin pensarlo 2 veces. «Puedes arreglarlo», susurró, y por primera vez en 15 años, se le quebró la voz. Los ojos de David se encontraron con los de ella en el reflejo de la ventana manchada por la lluvia. Algo parpadeó allí. Quizás reconocimiento o recuerdo. «Solo soy una mujer que te necesita», dijo, con un sabor extraño en su lengua. 3 horas antes, David Michei se encontraba bajo la barriga de una Cessna cuando apareció su supervisor. El rostro curtido de Tom Bradley anunciaba malas noticias mientras se movía incómodo. «Quiere verte en su oficina». David llevaba 3 años trabajando en Sterling Aviación, desde que se mudó a Sacramento con Emma, de 8 años, tras el divorcio. El trabajo pagaba lo suficiente como para cubrir las crecientes facturas médicas de Emma, y el seguro médico era decente, de esos que podían cubrir la cardiopatía congénita de una niña y la cirugía que necesitaba desesperadamente. La oficina de Victoria Sterling ocupaba toda la planta superior, toda de cristal y acero, con vistas a la pista que se extendía hacia las montañas de Sierra Nevada. No levantó la vista cuando David llamó a la puerta, concentrada en los informes trimestrales. Llevaba el pelo rubio recogido hacia atrás, y su traje azul marino probablemente costaba más de lo que David ganaba en un mes. Cuando finalmente reconoció su presencia, sus ojos azules eran fríos como la niebla de enero. «Señor Michei», dijo, dejando su tableta con deliberada precisión. «Por favor, siéntese». David permaneció de pie. Sus botas de trabajo dejaban pequeñas manchas en su impecable alfombra. «Estamos reestructurando nuestro departamento de mantenimiento, reduciendo costos. Su puesto ha sido eliminado. Con efecto inmediato». Las palabras golpearon a David como un dolor de cabeza. Sterling Aviación prosperaba con nuevos contratos mensuales. No se trataba de dinero. «Mi hija necesita cirugía. El seguro terminará a fin de mes». Victoria terminó sin emoción. «Recursos Humanos proporcionará información sobre Cobra». Deslizó un sobremanil sobre su escritorio. «Seguridad lo acompañará a la salida». David miró el sobre sin tocarlo. La cirugía de Emma estaba programada para el mes que viene, y sin seguro, el procedimiento de $100,000 bien podría haber sido $1 millón. Ya lo había liquidado todo. «Por favor», dijo, y la palabra le raspó la garganta. «Nunca he faltado un día. Nunca he tenido una infracción de seguridad. La decisión es definitiva». Victoria se puso de pie, despidiéndolo con crueldad despreocupada. «Buena suerte con tu hija». Las palabras deberían haber sonado compasivas, pero salieron huecas, como monedas arrojadas a un pozo vacío. La tormenta que había estado amenazando toda la mañana finalmente amainó mientras David limpiaba su casillero. La lluvia tamborileaba contra el techo metálico del hangar mientras él guardaba sus herramientas. Tom rondaba cerca, visiblemente incómodo. «Soy Dave. Lleva semanas haciéndote preguntas sobre ti. Tus antecedentes, referencias, dónde trabajaste antes». Algo la asustó. Antes de que David pudiera responder, el sistema de megafonía crepitó con un anuncio que le heló la sangre. «Se necesita mantenimiento en el hangar 3 de inmediato. Fallo de motor en el Sterling 1. Emergencia prioritaria». El Sterling 1 era el Gulfstream personal de Victoria. David había realizado la inspección prevuelo ayer.
Todo había ido perfecto. Irrumpieron por las puertas del hangar y encontraron a Victoria de pie junto al avión. Su perfecta compostura finalmente se quebró. Estaba gritando por teléfono sobre fallos mecánicos y reuniones canceladas. Cuando vio a David, algo se asomó en su expresión. Alivio, tal vez, o desesperación. El motor no arranca, dijo, terminando la llamada bruscamente. Tengo una reunión en San Francisco en 2 horas. ¿Puedes arreglarlo? La parte racional del cerebro de David le dijo que se fuera. Ella acababa de destruir su vida y el futuro de Emma. Pero 30 años trabajando con aviones le habían inculcado ciertos reflejos, y ya se dirigía a la carcasa del motor. El problema era obvio, una conexión suelta en el sistema de encendido. 10 minutos de trabajo, quizá 15. Cuando terminó y el motor rugió al arrancar, el alivio de Victoria era palpable. Gracias, dijo, con la voz perdiendo su elegancia corporativa. Te pagaré la reparación. David negó con la cabeza. Quédate con tu dinero. Empezó a alejarse, pero la voz de Victoria lo detuvo. Espera, vuelo a San Francisco y luego a Seattle. El tiempo está empeorando y no podría. No, usaría a alguien que conozca los sistemas de la aeronave. No, dijo David sin darse la vuelta. Pero mientras el trueno resonaba en lo alto, pensó en Emma esperando en casa, en la cirugía que necesitaba y en las facturas que seguirían llegando. A veces, el orgullo era un lujo que no te podías permitir. El Gulfstream había estado ascendiendo a más de 10.600 metros cuando apareció la primera luz de advertencia. David la notó antes que Victoria, un indicador ámbar que sugería una caída de presión hidráulica. Había estado sentado en el asiento del copiloto a pesar de sus protestas iniciales. Su conocimiento era más valioso que su incomodidad. La tormenta los había seguido hacia el norte, y las turbulencias sacudían la cabina con creciente violencia. Eso no debería estar encendido, dijo Victoria, señalando la luz de advertencia con un dedo tembloroso. David ya estaba repasando los procedimientos de diagnóstico, moviendo las manos por el panel de instrumentos con la confianza que da la práctica. Probablemente solo sea un mal funcionamiento del sensor, dijo, aunque su voz sugería lo contrario. Pero mientras hablaba, una segunda luz de advertencia se unió a la primera, luego a una tercera. La voz de la torre de Seattle crujió a través de sus auriculares. Sterling 1, estamos mostrando lecturas inusuales en su transpondedor. Por favor, confirme el estado de la aeronave. Victoria pulsó la radio. Tensión. Evidente. Torre de Seattle, Sterling 1. Problemas eléctricos menores, pero nada crítico. Solicito aterrizaje prioritario debido al mal tiempo. David estaba inmerso en el diagnóstico cuando se reveló el verdadero problema. Un fallo en cascada en el sistema fly-by-wire, probablemente provocado por un rayo. El cerebro electrónico de la aeronave estaba perdiendo su capacidad de interpretar las órdenes del piloto. Victoria, dijo en voz baja, tenemos que encontrar un lugar para aterrizar ya. Todos los aeropuertos adecuados dentro del alcance del combustible estaban cerrados o operando en condiciones imposibles. Allí, dijo David, señalando la pantalla del GPS. Fraida Harbor, pista decente, parcialmente protegida. Era un aeropuerto pequeño en las Islas San Juan. 1200 metros de pista, corta para un Gulfstream, pero manejable. Al descender a 20.000 pies, el sistema FlyWire falló por completo. La aeronave se sacudió violentamente, lanzando a David contra su arnés. Victoria forcejeó con los controles y cambió al modo de vuelo manual. David, necesito que me expliques esto, dijo, con la frente perlada de sudor. Nunca he volado esta aeronave sin la ayuda de una computadora. Durante 20 minutos, David se convirtió en los ojos y el cerebro de Victoria, gritando las lecturas mientras ella luchaba contra el viento que parecía decidido a conducirlos hacia Puget Sound. Estaban a 8 kilómetros de Fraida Harbor cuando sus pantallas se apagaron,
dejando solo instrumentos analógicos básicos. Pista a la vista, gritó Victoria, aunque la franja de hormigón apenas era visible entre la lluvia y el rocío. El Gulfstream se acercaba caliente y pesado, con una pendiente más pronunciada que cualquier cosa en los libros de texto. Chocaron con la fuerza suficiente para reventar los dos neumáticos principales, rebotando una vez antes de asentarse con un chirrido metálico. Victoria frenó a fondo, pero se estaban quedando sin pista rápidamente. «Árboles», dijo David en voz baja. El avión salió de la pista a 40 nudos, con el tren de aterrizaje colapsando al adentrarse en una zanja y adentrarse en el bosque. El último pensamiento de David, antes de que el mundo se volviera blanco, fue que Emma nunca sabría qué le había pasado. Cuando David abrió los ojos, estaba colgado boca abajo, con sangre goteando de su frente. El avión se había detenido invertido, y a través del parabrisas destrozado podía ver agua, no Puget Sound, sino algo más salvaje. Victoria estaba inconsciente, pero respiraba. La cabina se llenó de olor a combustible y humo. David se soltó el arnés y se dejó caer al techo, con las costillas rechinando. Los sistemas de emergencia seguían funcionando, quizá 10 minutos antes de que el combustible se incendiara. Sacó a Victoria de su asiento, arrastrándola hacia la puerta atascada de la cabina. Su bolsa de herramientas había sobrevivido, y una palanca abrió la puerta. No estaban en Fraida Harbor. A través de los árboles, David podía ver el océano infinito. De alguna manera, se habían saltado el aeropuerto por completo, aterrizando de emergencia en una de las cientos de islas deshabitadas que salpican el noroeste del Pacífico. La baliza de emergencia transmitía, pero con la furia de la tormenta, el rescate podría tardar días. Victoria recuperó la conciencia mientras David la arrastraba fuera de los escombros. Abrió los ojos y vio agujas de pino y árboles de hoja perenne que se mecían. David se arrodilló a su lado, con la camisa rota y ensangrentada. «Tenemos que movernos», dijo. «Los tanques de combustible tienen fugas». Como si alguien lo hubiera llamado, una llama anaranjada surgió del ala, seguida de una explosión que sacudió el suelo. Victoria vio cómo se quemaban $3 millones en tecnología y se dio cuenta de que no tenía ningún control sobre su situación. Estaba varada con un hombre al que acababa de despedir, dependiendo de sus habilidades para sobrevivir. «¿Dónde estamos?», preguntó. David observó el horizonte. «En algún lugar de las Islas San Juan, pero deshabitado. Necesitaremos refugio, agua fresca, señales de ayuda». Miró su traje caro y sus zapatos de diseñador, y tendremos que trabajar juntos. El refugio que David construyó con escombros y ramas no era gran cosa, pero protegía de la lluvia y bloqueaba el viento que aullaba por toda la isla. Victoria se sentó en su equipaje de rescate, observándolo trabajar con creciente fascinación. Sus movimientos eran precisos y concisos, cada acción con un propósito. Nunca había estado tan sucia. Traje de diseñador roto y manchado, cabello enredado, uñas cuidadas rotas y cubiertas de tierra. «La baliza de emergencia sigue transmitiendo», dijo David, emergiendo con suministros recuperados. «Pero con esta tormenta, podrían pasar días antes de que los aviones de búsqueda puedan volar». Había encontrado raciones de emergencia, primeros auxilios y una manta térmica. «Tendremos que racionar la comida y encontrar agua fresca». Victoria asintió, aunque racionar era tan extraño como hablar mandarín. Nunca se había preocupado de dónde vendría su próxima comida. «¿Cuánto tiempo podemos aguantar?». David fue diplomático. «Depende del clima, del agua, de si nos lesionamos». Sin rescate, sus posibilidades eran casi nulas. Pasaron su segundo día explorando su prisión. David encontró un arroyo de agua dulce y plantas comestibles que de alguna manera supo identificar. Victoria se preguntó dónde un mecánico de aviones había aprendido supervivencia en la naturaleza, pero algo la impidió preguntar. «No eres lo que esperaba», dijo en su tercera noche, viéndolo atender el fuego. «¿Qué esperabas?», preguntó.
Y algo en su voz hizo que esta fuera una conversación más que casual. Alguien más simple, menos capaz. La mayoría de los mecánicos con los que he tratado son. Su voz se fue apagando, al darse cuenta de lo condescendiente que sonaba. ¿Un qué? Incultos, desechables. El tono de David era suave pero cortante. Mi padre era mecánico. Trabajó en aviones comerciales durante 40 años. Nunca tuvo un accidente. Amaba esos aviones como niños. Estaba callado y Victoria se encontró inclinándose hacia adelante. Cuando tenía 12 años, le pregunté por qué no se hizo piloto. Dijo, los pilotos alcanzan la gloria, pero los mecánicos mantienen a todos con vida. Dijo que hay honor en un trabajo que nadie ve. Es por eso que te hiciste mecánico. Pero David negó con la cabeza. Primero fui piloto, volé carga durante 8 años antes de pasarme a mantenimiento. A veces la vida te lleva por caminos que nunca planeaste. La revelación lo cambió todo y nada. Explicó su conocimiento de las aeronaves, la calma de su cabina durante una emergencia, pero planteó otras preguntas que Victoria temía preguntar. ¿Y tú? Preguntó David. ¿Qué te impulsó a construir un imperio de la aviación? Victoria había contado esta historia docenas de veces, pero sentada allí, cubierta de tierra, la narrativa corporativa le parecía artificial. Heredé la empresa. Mi padre adoptivo construyó Sterling Aviación de la nada. Cuando murió, yo era su única familia. Hizo una pausa al aflorar recuerdos reprimidos. Me encontró en un hogar comunitario cuando tenía 13 años, me dio su nombre, me enseñó negocios y aviación. David observaba con una intensidad incómoda. ¿Qué pasó con tus verdaderos padres? Era una pregunta que le habían hecho cientos de veces con una respuesta estándar que no revelaba nada. Pero aquí, donde las fachadas no significaban nada, se encontró diciendo la verdad. Murieron en un accidente aéreo cuando yo tenía 7 años. Se suponía que yo debía estar en ese vuelo. Pero enfermé. Intoxicación alimentaria. Se fueron sin mí. Todavía recordaba ese día con una claridad cristalina. Retortijones de estómago que la obligaban a quedarse en casa. La llamada que le destrozó el mundo. La trabajadora social explicándole que ahora era huérfana. 6 años en el sistema antes de que Arthur Sterling me adoptara. 6 años en hogares comunitarios y familias de acogida que me veían como un sueldo o una obra de caridad. Cuando Arthur me acogió, me prometí a mí misma que nunca volvería a ser impotente, que nunca más dependería de la bondad de nadie. Levantó la vista y vio a David mirándola con una expresión indescifrable. Supongo que eso me hace parecer calculadora. Te hace parecer humana, dijo David en voz baja. Como alguien que ha sido herido y ha aprendido a protegerse. Algo en su voz sugería que comprendía ese dolor. Arthur Sterling era un buen hombre. Ayudó a mucha gente a lo largo de los años. Victoria sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la tarde. ¿Lo conocías? La expresión de David no cambió, pero algo brilló. Culpa, tal vez reconocimiento. Nos vimos un par de veces. La comunidad de la aviación no es muy grande. Buenos mecánicos sí. Hombres de negocios se cruzan. Una explicación razonable, pero algo en el tono de David hizo que Victoria pensara que había algo más. Estudió su rostro a la luz del fuego, buscando pistas perdidas. La forma en que se comportaba, el ritmo al hablar, la cuidadosa elección de palabras, le resultaba familiar, de alguna manera, como una canción medio recordada. David, dijo lentamente, ¿por qué siento? ¿Qué te conozco? La pregunta flotaba como el humo, y Victoria pensó que él podría responder. Con sinceridad, pero algo se cerró en su expresión. A veces la gente simplemente conecta, dijo, poniéndose de pie. Tal vez sea nuestra situación o tengamos más en común de lo esperado. Apoyó el fuego. Deberíamos dormir. Mañana mejoraremos nuestra señal de fuego. Victoria asintió, aunque dormir se sentía imposible con las preguntas agolpándose en su mente. Mientras se acomodaba en su refugio,
Observó la silueta de David contra el fuego moribundo. Algo en él llamaba a una parte que creía muerta. Seguridad, protección, confianza, sentimientos peligrosos, especialmente donde sus defensas habituales eran inútiles. David Michei estaba librando su propia batalla con memoria y reconocimiento. Cada vez que Victoria hablaba, cada gesto le recordaba a una niña de 7 años que había rescatado de los restos de un avión hacía 15 años. Una niña que lo miró con enormes ojos marrones y susurró, «Gracias», con una voz que desde entonces lo atormentaba en sueños. La pregunta que lo mantenía despierto no era si Victoria Sterling era realmente Sarah Williams. Lo sabía por su fotografía en una revista de negocios hacía 3 años. La pregunta era si tenía derecho a decirle quién era realmente y si alguno de los dos estaba listo para la verdad que lo cambiaría todo. Su cuarto día amaneció gris y brumoso, con la niebla del Pacífico extendiéndose como dedos fantasmales. Victoria se despertó y encontró a David ya de pie, mirando al agua con una expresión que nunca había visto, casi desesperada, como si estuviera lidiando con una decisión que le cambiaría la vida. «No hay señales del avión de rescate», dijo al verla despierta. Aunque ambos sabían que eso no era lo que lo preocupaba. Victoria se echó la manta térmica sobre los hombros y se unió a él. «David», dijo en voz baja, «¿qué no me estás contando? Te he observado durante 4 días y sé que ocultas algo. La forma en que me miras a veces, como si vieras a otra persona. Como sabías exactamente dónde encontrar agua y plantas comestibles, las preguntas sobre mi infancia. ¿Quién eres realmente?». David no dijo nada, luego metió la mano en el bolsillo buscando algo que ella no había visto. Un pequeño trozo de metal retorcido y ennegrecido. «¿Reconoces esto?», preguntó. Victoria tomó el fragmento, dándole la vuelta. Parecía un componente de avión, pero más antiguo que su Gulfstream. «Es de un Cessna 172», dijo David cuando ella negó con la cabeza. «Fabricado en 1993. Matrícula, November 747 Charlie Delta». Pronunció números como si fuera una oración o una confesión. Se estrelló en la ladera de una montaña cerca del lago Tahoe hace 15 años. El piloto era Richard Williams. Su esposa Margaret era copiloto. Tenían una hija de 7 años que se suponía que iba en ese vuelo. La mano de Victoria tembló y el fragmento cayó sobre agujas de pino. Conocía esos nombres, Richard y Margaret Williams. Conocía ese número de matrícula porque había memorizado cada detalle del informe del accidente que destruyó su infancia. «¿Cómo lo sabes?», susurró. Una parte de ella ya lo sabía. «Porque yo era el socorrista», dijo David apenas en voz alta. «Yo trabajaba en búsqueda y rescate, pilotando un helicóptero para el sheriff del condado. Recibimos la señal de la radiobaliza alrededor de las 2 de la mañana. Tardamos 3 horas en encontrar los restos en ese terreno». Él se quedó mirando la niebla, pero Victoria supo que él veía algo más. Nieve, metal retorcido y escenas que cambian a una persona para siempre. Ambos murieron en el impacto, pero encontramos evidencia de que alguien sobrevivió inicialmente. Huellas en la nieve que se alejaban, las huellas de un niño. Se giró hacia Victoria, y ella vio 15 años de búsqueda en sus ojos. Seguimos esas huellas durante 3 kilómetros a través de un desierto que desafiaría a los excursionistas experimentados. Te encontramos hipotérmica y apenas consciente, pero viva. Habías caminado todo ese camino en la oscuridad, en medio de una tormenta de nieve, con un vestido de verano y zapatillas de tenis. Los recuerdos volvieron con tanta fuerza que Victoria tuvo que sentarse. De repente, pudo oler el humo y el combustible de aviación de ese accidente de hace tanto tiempo, sentir el frío filtrándose. Ropa fina mientras se tambaleaba por el bosque. Pero lo que más recordaba eran los rotores de un helicóptero cortando el amanecer y el rostro del hombre que la envolvió en una manta cálida y le dijo que todo estaría bien. «Me llamaste tu ángel», dijo David en voz baja. «Cuando te recogí, me miraste con ojos enormes y dijiste que era un ángel enviado para salvarte.
Intenté explicarte que solo era un piloto haciendo mi trabajo, pero estabas tan segura. Su sonrisa era la expresión más triste que Victoria había visto jamás. La trabajadora social dijo que no parabas de preguntar cuándo volvería tu ángel. Quería visitarte, pero dijeron que sería mejor que te fueras. Victoria lloraba ahora, con lágrimas corriendo mientras las piezas del rompecabezas que había llevado durante 15 años finalmente encajaban. Te busqué, dijo entre sollozos. Después de que Arthur me adoptara, cuando conseguí recursos, contraté investigadores, busqué en los registros del condado, en las bases de datos de pilotos y en los archivos de periódicos. Pero nunca supe tu nombre, nunca tuve nada más que el recuerdo de tu rostro y tu voz. Yo también era David Mitchell entonces, dijo, arrodillado junto a ella entre agujas de pino. Pero dejé el equipo de búsqueda y rescate después de ese invierno. Ver lo que les pasó a familias como la tuya, ver a niños perderlo todo, me cambió. Ya no podía hacer el trabajo. Volví a la aviación civil, me hice mecánico, intenté construir una vida más tranquila. Le tocó la mano con cautela. Pero nunca dejé de preguntarme qué le había pasado a la niña que saqué de la nieve. Nunca dejé de esperar que estuviera bien. La niebla se estaba disipando, revelando destellos de cielo azul. En la distancia, Victoria creyó oír motores de avión. ¿Cuándo lo supiste?, preguntó, secándose los ojos. Cuando te diste cuenta de que Victoria Sterling era en realidad Sarah Williams. Hace 3 años, admitió David. Vi tu foto en la revista de arte de la Semana de la Aviación. Artículo sobre la expansión de Sterling. Te veías diferente, mayor, más firme, más refinado. Pero conocía esos ojos. Los había estado viendo en sueños durante 12 años. Guardó silencio y luego añadió, por eso solicité empleo en tu empresa. Me dije a mí mismo que solo quería asegurarme de que estabas bien. Pero en realidad, quería ver si me recordabas. Victoria pensó en los últimos 3 años. David trabajando en sus perchas mientras ella permanecía ajena a su conexión. Todas las veces que había pasado junto a él sin mirarlo, tratándolo como a un empleado más, mientras él cargaba con el peso de su historia compartida. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que te despidiera sin decir nada? La risa de David era amarga. ¿Qué se suponía que debía decir? Hola, señorita Sterling. Soy el piloto que le salvó la vida hace 15 años. Se había forjado una identidad como Victoria Sterling, una exitosa empresaria. Temía que decirle quién era destruyera la vida que había creado. Los motores de los aviones eran ahora definitivamente reales, cada vez más fuertes a medida que algo atravesaba las nubes. Victoria trepó, desesperada por reavivar la señal de fuego antes de que el avión pasara. Pero mientras se dirigía hacia el bosque seco, David la sujetó del brazo. Victoria, dijo con urgencia, hay algo más sobre el accidente, sobre por qué tú sobreviviste y tus padres no. Se detuvo, paralizada por su tono. A lo lejos, los motores se acercaban, pero ella se concentró por completo en el rostro de David. ¿Qué quiere decir?, preguntó David rápidamente mientras se acercaba el rescate. Pero leí el informe completo. El accidente no fue causado por el clima ni por un fallo mecánico. Alguien saboteó ese avión, Victoria. Alguien quería que tu familia muriera, y la única razón por la que estás viva es porque enfermaste y te quedaste en casa. Las palabras golpearon a Victoria como un golpe físico, dejándola sin aliento. Todo lo que creía saber sobre la muerte de sus padres, sobre la crueldad indiscriminada que la había dejado huérfana, de repente se transformó en un patrón mucho más siniestro. Sabotaje. ¿Pero quién lo sabría? ¿Por qué alguien lo sabría? No lo sé, dijo David, aunque su expresión sugería teorías. Pero creo que Arthur Sterling podría haber sabido más de lo que te dijo. Creo que por eso te adoptó, por eso estaba tan decidido a protegerte. Y creo que por eso tenía miedo de revelar quién era, porque quienquiera que matara a tus padres podría seguir ahí fuera.
El helicóptero de rescate apareció entre la niebla como algo salido de un sueño. El aire latía con un ritmo que hizo que el pulso de David se acelerara con la memoria muscular. Pero mientras Victoria veía acercarse Salvachen, su mente daba vueltas con implicaciones que amenazaban con remodelar todo lo que creía saber sobre su vida. La Guardia Costera, un helicóptero, pilotado por la teniente Sarah Chen, los elevó de la costa rocosa, donde habían pasado 5 días aprendiendo a verse claramente. Mientras se elevaban sobre su campamento improvisado, Victoria estrechó la mano de David con sorprendente intensidad. Abajo, su refugio se fue haciendo más pequeño hasta convertirse en solo otra zona verde entre islas interminables. «Los traeremos de vuelta a Seattle en 40 minutos», llamó la teniente Chen por el intercomunicador. «Hay una ambulancia esperando y bastante gente esperando noticias suyas, señorita Sterling». Victoria asintió, aunque volver a la vida corporativa le parecía surrealista después de medir el tiempo por las mareas en lugar de por los accionistas. Durante el vuelo, David guardó un silencio que le hizo pensar a Victoria que ya se estaba refugiando en su papel de humilde mecánico, poniendo distancia entre ellos ahora que la supervivencia ya no dependía de la honestidad absoluta. Quería decirle que no lo dejaría desaparecer de nuevo, que tenían demasiados asuntos pendientes como para que volviera al anonimato. Pero el helicóptero era demasiado ruidoso para conversar. El circo mediático en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, Victoria fue todo lo que esperaba y temía. Equipos de noticias con cámaras, reporteros gritando preguntas, fotógrafos intentando capturar el momento en que el misterioso mecánico que había mantenido con vida a la famosa Victoria Sterling regresó a la oscuridad. David intentó escabullirse en medio del caos, pero Victoria lo agarró del brazo. «Esto no ha terminado», le dijo cerca del oído. «Tenemos que hablar de lo que me contaste, del sabotaje, de Arthur, de todo». David asintió, pero ella pudo ver incertidumbre en sus ojos. 5 días de intimidad forzada no se traducían automáticamente en una relación que pudiera sobrevivir a la dura realidad. Las siguientes 72 horas transcurrieron entre exámenes médicos, investigaciones de seguros y reuniones de la junta directiva, donde Victoria describió su supervivencia con un lenguaje corporativo cuidadosamente depurado. Habló de la competencia de David sin mencionar su conexión personal, habló del trabajo en equipo, sin revelar la intimidad emocional que se había desarrollado. Fue una actuación digna de un Oscar la que la hizo sentir más aislada que en la isla. Emma Michey estaba esperando en el vestíbulo de Sterling Aviación cuando Victoria regresó al trabajo. La niña de 8 años estaba sentada en sillas de cuero diseñadas para intimidar a los ejecutivos, balanceando las piernas mientras. Ella leyó sobre aviones. Levantó la vista cuando Victoria se acercó y, por un momento, ninguna habló. «Eres Emma», dijo Victoria, reconociendo los rasgos de David en el rostro de la niña. «Tu padre me habló de ti». Emma asintió solemnemente, cerrando el libro y prestándole a Victoria la atención directa que se les da a los niños. «Dijo que fuiste amable con él en la isla». Emma dijo que él dijo que compartisteis comida y ayudasteis a construir un refugio, aunque él solía trabajar para ti. Algo en su énfasis solía hacer que Victoria sospechara que Emma sabía más sobre las circunstancias del despido de David de lo que una niña de 8 años debería. «Tu padre es muy especial», dijo Victoria, sentándose junto a Emma. «Me cuidó bien cuando tenía miedo». Emma asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba. Luego miró a Victoria con ojos demasiado sabios para su edad. «¿Vas a devolverle el trabajo?», preguntó, y Victoria se dio cuenta de que no era una conversación casual. Por eso Emma Michey estaba en el vestíbulo, realizando lo que parecía una entrevista de trabajo en nombre de su padre. «De verdad que necesita un seguro por lo de mi corazón. Los médicos dicen que necesito una cirugía y cuesta mucho dinero». Victoria sintió que algo se le rompía en el pecho. Culpa, cariño y una feroz protección que nunca había experimentado. «Emma», dijo en voz baja, «tu padre recuperará su trabajo. Te operarán y estarás bien. Te lo prometo». Emma sonrió. Entonces,
La primera sonrisa real que Victoria había visto desde que regresó a la civilización. A veces habla de ti, dijo Emma, bajando la voz con aire conspirador. No de cosas del trabajo, sino de la isla. Dice que eres más valiente de lo que crees y que simplemente olvidaste cómo confiar en la gente. Dice que eso les pasa a los adultos cuando se lastiman demasiado. Victoria contuvo las lágrimas, asombrada de que una niña pudiera ver con tanta claridad a través de defensas que le había llevado años construir. ¿Qué más dice?, preguntó Victoria, aunque no estaba segura de estar lista para la respuesta. Emma lo pensó seriamente, ladeando la cabeza en un gesto que le recordaba a David. Dice que ha estado buscando a alguien toda su vida, y ahora que la ha encontrado, no sabe qué hacer. Emma dijo, dice que a veces las mejores cosas suceden cuando menos te las esperas, pero también pueden ser las más aterradoras. Hizo una pausa y luego añadió con una sinceridad infantil devastadora, creo que se refiere a ti. La llegada de David salvó a Victoria de responder. El alivio y el pánico se mezclaron en su rostro al ver a Emma hablando con ella. ¿Qué haces aquí?, preguntó suavemente. Pensé que estabas en casa de la señora Patterson. Quería conocer a Victoria, dijo Emma simplemente. Y asegurarme de que esta vez fuera amable contigo. David se sonrojó, y Victoria se dio cuenta de que Emma se había autoproclamado defensora y protectora de su padre. No pasa nada, dijo Victoria, poniéndose de pie. Emma y yo hemos estado teniendo una conversación importante sobre la confianza, la valentía y el cuidado de las personas que amamos. Miró directamente a David. ¿Podríamos hablar en privado? Hay cosas que necesitamos discutir sobre tu empleo y la atención médica de Emma. Mientras caminaban hacia la oficina de Victoria, Emma los llamó con la clase de despedida que solo los niños podían decir con perfecta inocencia. Recuerda lo que te dije sobre la confianza, le dijo a Victoria. Y recuerda lo que te dije sobre ser valiente, añadió dirigiéndose a David. Luego abrió su libro y comenzó a leer como si orquestar las vidas románticas de los adultos fuera una tarea más de cada día. La oficina de Victoria se sentía diferente ahora, menos como una fortaleza, más como un escenario, donde ella había estado interpretando un papel que ya no encajaba. Le hizo un gesto a David para que se sentara frente a su escritorio, pero en lugar de ocupar su habitual posición de poder detrás, se sentó a su lado. Primero lo primero, dijo, estás contratada. Beneficios completos retroactivos al día en que te despedí con un aumento que debería cubrir la cirugía de Emma y cualquier otro gasto médico. El alivio de David era visible, pero negó con la cabeza. Victoria, no necesitas hacerlo. Lo agradezco, pero no quiero caridad. Quiero ganar lo que me pagan. Su orgullo se notaba. La misma terca independencia que le había impedido revelar su conexión durante 3 años. No es caridad, dijo. Son negocios inteligentes. Me salvaste la vida, David. Mantuviste mi avión en vuelo y la empresa rentable, y te lo compensé despidiéndote por razones que no tenían nada que ver con el rendimiento laboral, sino con mis propios miedos. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. De hecho, te ofrezco un ascenso a director de operaciones de mantenimiento. Supervisarás todo el mantenimiento de las aeronaves y los protocolos de seguridad. David la miró fijamente como si le hubiera ofrecido nombrarlo director general. Victoria, no puedo aceptarlo. Estoy agradecida, pero solo soy un mecánico. No tengo credenciales ni experiencia para. Tienes algo mejor que credenciales. Victoria la interrumpió. Tienes juicio, integridad y la capacidad de tomar decisiones de vida o muerte bajo presión. Ya lo has demostrado 2 veces. Se inclinó hacia adelante. Además, necesito a alguien en quien pueda confiar plenamente. Después de 5 días en esa isla, sé exactamente quién es. La palabra confianza flotaba entre ellos como un puente que podían cruzar o quemar. David guardó silencio un largo rato mientras Victoria contenía la respiración. Finalmente, asintió lentamente. De acuerdo, pero quiero ganármelo.
Quiero demostrar que merezco el puesto por mi trabajo, no por nuestra historia. Me parece bien, dijo Victoria. Ahora, sobre esa historia, tenemos que hablar de lo que me contaste en la isla. Sobre el sabotaje, sobre Arthur, sobre la posibilidad de que quien mató a mis padres aún pudiera ser una amenaza. He estado pensando en eso, dijo David, adoptando el modo protector que la había mantenido con vida durante su terrible experiencia. Nuestro primer paso debería ser revisar los papeles de Arthur. Ver si dejó pistas sobre lo que sabía o sospechaba. Si alguien saboteó el avión de tus padres, podría haber tenido motivos comerciales o financieros, descubrió Arthur. Victoria asintió, aunque indagar en los secretos de Arthur era como traicionar al hombre que la había salvado de la acogida. El estudio de Arthur está exactamente como lo dejó al morir. Nunca tuve el valor de revisar sus documentos personales. Pero si crees que podría ayudar a entender lo que realmente sucedió, creo que se lo debemos a tus padres. Encontrar la verdad, dijo David con dulzura. Y se lo debemos a Emma y a nosotros mismos asegurarnos de que no sigas en peligro. Se inclinó sobre el espacio entre sus sillas y le tomó la mano. Y Victoria se dio cuenta de que en algún lugar entre la isla y este momento, se convertirían en socios en algo más grande que la supervivencia. Como si la hubieran llamado, Emma apareció en la puerta, aparentemente tras haber convencido a la secretaria de Victoria de que pertenecía allí. ¿Ya terminaste con la charla de adultos?, preguntó, mirándolos con una percepción que hizo a Victoria pensar que Emma podría tener un futuro empresarial. Casi, dijo Victoria, sonriendo a la chica que de alguna manera se había convertido en el catalizador de todo lo que cambiaba en su vida. Emma, ¿qué te parecería que tu padre trabajara aquí permanentemente? Significaría verlo menos durante el día, pero mejor seguro y suficiente dinero para tu cirugía y cualquier otra cosa que pudieras necesitar. Emma lo consideró con la seriedad de un juez de la Corte Suprema. ¿Será feliz?, preguntó finalmente. Porque ha estado triste durante mucho tiempo, incluso antes de perder su trabajo, pero ha sido diferente desde que regresó de la isla. Sonríe más ahora, como si hubiera encontrado algo que le faltaba. Victoria miró a David y lo vio devolviéndole la mirada con una expresión que le aceleró el corazón de una manera que no tenía nada que ver con el miedo ni la supervivencia, sino con la posibilidad. Creo que será feliz, dijo en voz baja. Y creo que tal vez yo también lo seré. Emma asintió como si esa fuera exactamente la respuesta que esperaba. Bien, dijo con naturalidad. Porque me gustas y creo que necesitas a alguien que te cuide tanto como papá necesita a alguien a quien cuidar. Hizo una pausa y luego añadió con la devastadora lógica de una niña de 8 años. Además, si vas a formar parte de nuestra familia, probablemente deberías saber que quiero un cachorro para Navidad. Victoria se rió. De hecho, se rió por primera vez desde que tenía memoria, y se dio cuenta de que todo lo que creía querer de la vida había sido una preparación para este momento. Cuando un expiloto de búsqueda y rescate y su sabia hija le mostraron lo que significaba ser rescatada de verdad en una isla desierta, le dijo a David que solo era una mujer que lo necesitaba. Ahora, en la seguridad de su propia oficina, con su futuro extendiéndose como territorio inexplorado, finalmente comprendió que necesitar a alguien no era debilidad. Era el comienzo de todo lo que importaba. La historia de Victoria Sterling y David Michie había comenzado con un accidente que destruyó todo lo que creía saber sobre sí misma. Pero como todas las mejores historias, fue realmente sobre lo que pasó después del final. Sobre segundas oportunidades, familias encontradas y el coraje de confiarle a alguien pedazos de tu corazón roto. Sobre descubrir que a veces la persona que has estado buscando toda tu vida también te ha estado buscando. Esperando pacientemente el momento en que finalmente tienes la valentía de dejarte encontrar. Al final, eso es el amor. Dos personas que deciden que el riesgo de ser completamente conocidas vale la pena ante la posibilidad de ser verdaderamente comprendidas.
Y mientras Victoria observaba a David mostrarle a Emma la vista desde las ventanas de la oficina mientras señalaba diferentes tipos de aviones en la pista de aterrizaje, se dio cuenta de que, por primera vez desde que tenía 7 años, estaba exactamente donde pertenecía.